Y antes que nada queremos agradecer la presencia y por encargo del doctor Gerardo López Cervantes, que es director de esta facultad, quiero expresarles a ustedes el agradecimiento por su presencia y a la vez decirles que para nosotros tiene gran significado el hecho que estén presentes aquí gentes no solo internamente de la universidad, sino gente del exterior. Y dejaría, digamos, la voz en el doctor Norberto Gagiola para que él dé cuenta del evento que se está realizando, que modere el evento. Y gracias de nueva cuenta por asistir a esta presentación del libro del doctor Gagiola. Agradezco de manera muy particular la presencia del doctor Edgar Ortiz Calisto. El doctor Edgar Ortiz Calisto es, digamos, uno de los fundadores del doctorado en Ciencias Sociales de aquí de la universidad. Tan así que el que hoy presenta su título, el doctor Gagiola, fue el segundo alumno graduado en el programa de doctorado en Ciencias Sociales. Y el segundo también a nivel de la historia de la universidad, porque no tenía anteriormente el grado de doctor en la universidad. Entonces, y el doctor nos ha dignado con su presencia, y les quiero decir que cuando empezó el doctorado, empezó a funcionar gracias a que hubo lo que en ese tiempo se llamaba cátedras patrimoniales. Las cátedras patrimoniales eran un apoyo que se brindaba desde el CONACYT para que académicos de otras instituciones vinieran a convertirse en tutores del primer doctorado que aquí había en la universidad. Y en ese contexto, el doctor Edgar Ortiz fue uno de los maestros que en ese tiempo, digamos, disfrutó de esa cátedra. Y tan es así que se convirtió sinceramente en el tutor más asiduo que hemos tenido en la universidad. Le dio carrilla desde el principio hasta el fin a los tutorandos, de tal forma de que logró hacer que el doctor Gagiola estuviera como segundo, digamos, egresado de la universidad en el doctorado en Ciencias Sociales. El primero fue Ezequiel Avilés. Con estos antecedentes, pues yo dejo en voz del doctor Norberto Gagiola para que coordine el trabajo. Gracias y qué bueno que están ustedes con nosotros. Bueno, agradeciendo las palabras introductorias del maestro Miguel Verdugo, secretario académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de nuestra universidad, vamos a dar inicio en este evento donde se hace la presentación del libro de mi estimado hermano, ¿no? El doctor Héctor Enrique Gagiola Carrasco. Es un libro sobre el Tratado de Libre Comercio, en esta época donde casi se cumplen 20 años de vigencia de este tratado, reflexiones y análisis o esfuerzos por actualizar la revisión de este documento trilateral que se enmarca dentro de los trabajos de comercio de nuestro país. Pues es importante conocer este tipo de reflexión y análisis con una perspectiva, una intención de esfuerzo científico. Pues agradecer a todos ustedes su presencia, especialmente a amigos y las familias del doctor Gagiola, familia también mía, desde luego, especialmente a mi hermano José Luis, a su esposa Martina, a Carmen, esposa de Héctor, y Carmen Andrea. Gracias por su compañía y su presencia en este acto. Me permito mínimamente decir que el doctor Héctor Enrique Gagiola Carrasco es profesor, o fue profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Digo fue porque ya hizo su trámite de jubilación. El esfuerzo que hoy nos presenta pues habla de una disposición especial para seguir colaborando con la institución,
Recientemente acabamos de presentar un libro de otro compañero académico muy estimado de la facultad, el maestro Carlos Calderón Viedas, con su libro Cultura y Desarrollo. Y en todos estos esfuerzos que se puede decir que quedan un poquito rezagados en la cadena de producción académica de la facultad, pues es importante divulgarlos, que es una de las tareas relevantes de la facultad, divulgar lo que hacen sus investigadores y hacerlo de su conocimiento y que no queden embodegados como algunos hacemos la crítica muy justificada en ese sentido. Bueno, el doctor Héctor Enrique Gagiola es profesor, fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores y Tecnólogos del CICID, director de esta escuela, de la Escuela de Economía, miembro del Cuerpo Académico de Economía y Desarrollo Regional, coautor de libros y artículos en revistas arbitradas e indizadas, autor de los libros siguientes, y disculpen si los leemos todos: El diagnóstico del déficit de la vivienda del 2004, el neoliberalismo mexicano, igual de 2004, y el tesis Universidad Autónoma de Sinaloa, todos ellos, en una primera edición del 2004 y una segunda edición en el 2008, y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la comercialización de hortalizas de exportación de Sinaloa, que también tiene 2 ediciones, la primera del 2002 y esta que nos presenta el día de hoy. Como anuncio, la tendremos a la venta aquí a la salida a un precio de lista autorizada por la dirección editorial de la universidad de 50 pesos. Entonces pasaremos a revisar y escuchar las opiniones de los comentaristas y ustedes tendrán la oportunidad de ampliar el conocimiento de lo que se trata en este texto. Bueno, la dinámica de este evento tendrá la participación del doctor Oscar Aguilar, el doctor Edgar Ortiz y el doctor Juan de Dios Trujillo, en ese orden. Al doctor Juan de Dios Trujillo le agradecemos su integración. Originalmente la planeación de este evento estaba diseñada para su participación, pero algunos contratiempos de su agenda personal nos hizo cometer el error de emitirlo de la invitación, pero de origen estaba invitado y le agradecemos el esfuerzo por estar el día de hoy con nosotros. Bueno, a continuación participa el doctor Oscar Aguilar Soto, maestro de esta facultad, con doctorado y maestría. Fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores, cuenta con perfil PROMEC, se desempeña como investigador titular del IES, el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UAS. Constituye parte de la planta de tutores de la maestría de nuestra facultad. También es colaborador del programa académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de los estudios internacionales. Ha realizado estancias de investigación postdoctoral en las universidades Politécnica de Valencia, Universidad de Girona de España, así como en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es integrante también del mismo cuerpo académico del doctor Héctor Gagiola. Ha asistido como ponente a más de 70 congresos. Publicó en 2004 el libro Las élites del país. Coordinó en el 2007 el libro Sinaloa en la globalización, costos ecológicos, económicos y sociales, UAS. Y recientemente hizo lo mismo en la elaboración del libro Temas sobre agricultura desarrolladas, México, España, de Plaza y Valdés. Sus proyectos de investigación han contado con financiamiento del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, del Programa de Fortalecimiento y Apoyo de la Investigación, de la Dirección General de Investigación y Posgrado de la UAS, y trabaja recientemente en el proyecto Nuevas Perspectivas para el Maíz del Alimento Básico de Atenol. Bueno, en el tema de los maíces genéticamente mejorados, ¿sí? Ese es el último proyecto. Bueno, la dinámica será 15 minutos para cada quien.
Y pues les cedemos las palabras y disculpen la extensión de mi participación. Adelante. Después de la lectura de ese currículum, pues me deja un gran papel. Voy a tratar de ser muy directo, muy objetivo sobre este libro, ¿no? El libro que ahora nos ocupa, El Telecán y la comercialización de hortalizas de exportación de Sinaloa, constituye una obra académica cuyo fondo es improvisado. Ha escrito ensayos sobre el sector agrícola en revistas nacionales y es miembro del sistema estatal de investigadores, lo cual nos indica la talla investigativa de nuestro amigo el doctor Héctor Enrique Gagiola Tocayo. Esta obra, que espero no sea la última, es un esfuerzo importante de revisión de libros, documentos especializados y extensa exploración de campo sobre la dinámica hortícola sinaloense. Sin embargo, constituye desde la introducción un trabajo difícil y polémico que busca dar ideas y a su manera generar escenarios de futuro. Digamos que el doctor Gagiola, en su afán por lograrlo, se excede en el manejo de información y cifras, volviendo pesada en algunos de los capítulos la lectura. No obstante, creo que su tenacidad lo lleva a mostrar una radiografía productiva y comercial de la horticultura regional, misma que gracias a ser una actividad de riego y alto desarrollo tecnológico, es base e ícono global de la agricultura empresarial vinculada al mercado estadounidense y europeo. Sobre este aspecto, menciona que alrededor del 90% de la producción de tomate en el estado es exportado casi en su totalidad a Estados Unidos, siendo los principales puntos de entrada Nogales, San Luis Río Colorado, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo. Digamos que por el nivel de rentabilidad de integración al mercado estadounidense y en menor medida al europeo, el tomate constituye, junto con el chile verde, el pepino y la papa, el producto de mayor stock alcanzado y valor generado. Obviamente, es la principal hortaliza cosechada en Sinaloa, así como la divisa de análisis del doctor Gagiola. Después del maíz, representa el cultivo de mayor importancia en la producción estatal. Por cierto, en 2012 ocupamos el primer lugar nacional al obtener más del 73%, es decir, 923.700 toneladas del total cosechado en el país. Si bien la superficie plantada con tomate ha ido disminuyendo, los rendimientos han aumentado gracias al establecimiento de áreas de agricultura protegida. Puede señalarse que este hecho, menor tierra orientada al red de las hortalizas, ha redundado, aunque no de manera lineal, en mayor productividad y valor, lo cual nos indica que su importancia no radica en la superficie sembrada, más bien esta la podemos encontrar en el uso racional de la tecnología y el riego en espacios controlados o de agricultura protegida. Casi el 100% de su producción se realiza en la temporada otoño-invierno y se logra principalmente en 4 de los 6 distritos de desarrollo rural. Culiacán, por ejemplo, que comprende los municipios de Culiacán, Mocorito y Navolato, genera el 44%. Los Mochis genera el 20%, distrito que comprende a Ome, El Fuerte, Sinaloa y parte de Guasave. Y Guasave, asimismo, el 18%, parte de Guasave, Sinaloa, y La Cruz, 12%. Es decir, geográficamente esta es la distribución de la producción del tomate. Todo lo anterior no es un imaginario, es parte de la semblanza analítica que nuestro colega intenta reiteradamente en su libro. Al margen de la amistad que el doctor Gagiola tiene con muchos de los funcionarios de la CADES, hay que decirlo y subrayar que los empresarios agrícolas han venido avanzando en todos los aspectos. En el estado, al menos el 80% de los productores de tomate están certificados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria en sistema de reducción de riesgos de contaminación, lo que se traduce que de las 78 empresas exportadoras de tomate, 60 ya cuentan con este aval y el resto está en proceso de conseguirlo. El doctor Gagiola nos indica en extremo que ello es un panorama alentador, que no ha sido circunstancia de la buena suerte de los actores. Entre otras cosas, arguye que es resultado de la combinación de políticas públicas de apoyo, estructura organizativa, desarrollo tecnológico, geografía y economía de escala, lo que les ha posicionado como competidores reales en el mercado global.
Sin embargo, desde nuestro punto de vista, su discurso se queda corto y solo consigue mostrarnos una parte del todo, motivo por el cual es importante, y lo digo, asentar que el resultado de su desarrollo tecnológico de Sinaloa, organización empresarial y política pública, la agricultura sinaloense debe ser vista como la base de las actividades comerciales e industriales del Estado. Prácticamente toda la producción de alimentos se genera en ese sector. Destaca en obtención, calidad y comercialización de hortalizas, con alrededor de 2.300.000 toneladas, frutas 244.000 toneladas, caña de azúcar 1.562.000 toneladas, oleaginosa 284.000 toneladas y granos 6.054.000 toneladas. Situación que le da estatus de centro productor de alimentos en fresco y materia prima ligado a la industria del país, cuyos hilos principales son controlados desde la comercialización y distribución hasta la transformación y la importación de alimentos por Walmart, Kansas City, Cargill, Bimbo, Maseca, Bachoco, Pilgrims, Pride, Tyson, Nestlé, Lala, Sigma, Monsanto, H. Daniel Midland, General Foods, PepsiCo, Coca-Cola, Grupo BIS, Grupo Modelo y Cuauhtémoc, lo cual fue evadido magistralmente por el doctor Gagiola. No lo toca en su libro, aunque digamos de manera clara no era el objetivo ni tenía por qué hacerlo, pero hubiera sido importante que se dijera cómo los alimentos, la producción de hortalizas está controlado desde su inicio por las transnacionales, fundamentalmente estadounidenses y europeas. De este modo, es imperativo indicar que su modelo y base tecnológica, además de permitir altos niveles de productividad, también ha propiciado estragos de contaminación ambiental, los cuales se traducen en deterioro de ecosistemas y proliferación de enfermedades. De hecho, tal y como lo indica el doctor Gagiola en su discurso, la racionalidad y sustento del funcionamiento productivo comercial de la agricultura solo son negocios ligados al mercado externo. Lo que no expresa nuestro amigo es que son situaciones fincadas en demandas no aleatorias de las cadenas globales de valor, controladas por los consumidores, lo cual tiende a determinar nuevas formas de dependencia agroalimentaria en nuestro país. De tal suerte que este nuevo paradigma de crecimiento, basado en la interacción de flujos externos de capital, la concentración de las rentas de explotación y la subordinación financiera, incrementó los costos tecnológicos productivos de la horticultura, pero además de los granos, lo que hace que los productores de Sinaloa, el principal problema, así como los de México, sea el problema de costos, no de productividad, no de generación, sino de costos, fundamentalmente para poder pervivir y permanecer de una manera real en el mercado local, nacional e internacional. Específicamente en Sinaloa, modificó la demanda de insumos, maquinaria, equipamiento de empaques, material de procesamiento, procesos de empaque, etiquetado, almacenaje, distribución y controles de calidad. Sinaloa es el marco nacional e internacional altamente productivo en materia hortícola. Sin embargo, sus añejos problemas de infraestructura de comunicación, como de abasto y comercialización local, se han agravado debido a la escasez de programas públicos de financiamiento, sobre todo y sobremanera federales. Aquí había que recalcar que el gobierno del Estado está haciendo lo propio, que está encabezando las demandas de los productores, que está generando caminos de negociación que con la participación de los productores se están abriendo posibilidades para salir adelante en esta perspectiva. Aunado a la actividad desleal de las transnacionales y los gobiernos desarrollados como el estadounidense. En esa ruta, el doctor Gagiola establece que los actores pequeños y de mediana empresa han estado construyendo redes asociativas y alianzas estratégicas globales con el fin de absorber el mayor de los recursos financieros del gobierno federal y los que de orden internacional sean factibles apropiarse con claras reglas de operación y altos beneficios, así como proponiendo proyectos que integren a nuestras zonas productoras a los centros de mercado y consumo nacional e internacional. Sobre el respecto, basta mencionar una propuesta añeja de los agricultores que el doctor Gagiola anota con acierto en su libro. Nos referimos a la construcción de una estación ferroviaria multimodal en la sindicatura de Costa Rica, Sinaloa y de otra en Río Rico, Arizona, donde funciona la mayoría de las distribuidoras que comercializan las
hortalizas sinaloenses. En fin, hay mucho que comentar y no nos alcanzaría el día para ello, pero lo que acá importa es que ustedes se motiven y lean este libro controversial que, como toda obra, nos resuelve tan solo algunas interrogantes, pero curiosamente nos genera otras tantas de mayor envergadura. Felicidades, amigo, es una gran obra, te felicito por ella, y a ustedes muchas gracias a todos por asistir a esta presentación. Bueno, a continuación nos toca la grata participación, bueno, en realidad las tres lo son, pero especialmente la del doctor Edgar Ortiz Calixto, porque ha tenido la deferencia y ha hecho un esfuerzo por venir desde la Ciudad de México para acompañarnos en esta presentación. Me ha solicitado que no haga una descripción amplia de su currículum, la sometí a su revisión, pero probablemente es tan abundante y cree que es innecesaria que expliquemos en detalle. Sin embargo, a lo que ya explicaba el maestro Miguel Verdú, secretario académico, sobre la calidad académica de nuestro invitado, agregaría que recientemente fue reconocido con el premio José Luis Estrella Gámez en marzo de 2011, lo cual nos congratula y lo felicitamos. Y sin más preámbulo, agradeciendo su presencia, le cedemos el uso de la palabra para que nos hagan los comentarios de esta obra. Adelante. En primer lugar, naturalmente, debo agradecer por la invitación que me han hecho para la presentación de este libro. Como ya lo apuntó el doctor Oscar Aguilar, es un libro muy bueno, tiene un enfoque original, gran rigor académico y naturalmente gran relevancia por tratarse de un problema de Sinaloa y un problema nacional. Para mí, agradezco esta invitación porque, de acuerdo a lo que ya hizo la presentación Miguel, para mí es como volver a casa. Y volver a casa, que veo naturalmente cambios importantes, buenos desarrollos en lo que es la Facultad de Economía, con posgrados, y uno de esos es en realidad una demostración de los desarrollos que ha tenido la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es el libro que estamos ahora presentando. Voy a hacer mis comentarios enfocándome esencialmente a la cuestión metodológica, dado que ya otros especialistas aquí en la mesa, puntualizarán esos aspectos. Entonces, en primer lugar, pues entonces es necesario que destaque como costumbre el tema del libro. Ya todos los conocen y el tema del libro está bien sintetizado en lo que es el título del libro: el TLCAN y la colonización de hortalizas de exportación en Sinaloa. En pocas palabras, con dicho título, el autor nos señala que los productores de hortalizas de Sinaloa confrontan problemas de comercialización, básicamente de logística y excesiva intermediación, aunado a restricciones de las exportaciones sinaloenses. Son dos problemas: comercialización y restricciones de la exportación, que solo pueden ser resueltos conociéndose profundamente a estos problemas, para así poder ofrecer algunas soluciones. Esto es lo que ha hecho Héctor Gagiola, adentrándose en estos problemas, incluyendo con estudios de campo, entrevistas y observación, que son entonces un ejemplo para lo que es y debe ser la investigación en las ciencias sociales. Para la mayoría de ustedes, la problemática que acabo de resaltar es conocida, pero es además, hay que resaltarla, naturalmente. La labor de Héctor Gagiola lo está haciendo ya en términos científicos para que se conozcan en base a eso soluciones a nivel estatal y a nivel federal.
Y es muy importante porque también revelan la vinculación que deben tener las universidades con la sociedad, en este caso la Universidad Autónoma de Sinaloa, con la producción y exportación de hortalizas. Como se trata de un libro de carácter científico, es preciso dar cuenta más precisas de su objetivo, de su hipótesis de investigación y de cómo se aborda para comprobarlo. Esto lo estaba ideando porque pues pensaba que también estarían varios estudiantes aquí, que es bueno que entonces en este libro les puede servir como una guía metodológica para la investigación. Entonces, en cuanto a la hipótesis de investigación, cito, la hipótesis de investigación es la siguiente: los productores hortícolas de Sinaloa, no obstante que cuentan con importantes ventajas comparativas y se encuentran en mucho menor grado con ventajas competitivas, tienen serias limitaciones en su comercialización, generadas en gran parte por los canales de intermediación utilizados y fundamentalmente por la falta de organización de los productores. Con nuevas alternativas de comercialización, las limitaciones pueden ser superadas. Tomando en cuenta la desgravación total que en la actualidad gozan las hortalizas en el marco del TLCAN, dichas alternativas deben ser cuidadosamente elaboradas e implementadas, no solo para superar las distorsiones anteriores en los patrones del comercio de las hortalizas de Sinaloa, sino también para aprovechar en mayor grado las ventajas que se pueden derivar del tratado referido. Entonces, como corresponde, pues entonces la obra se trata de probar tal hipótesis. Entonces, ¿cómo responde el actor a tal hipótesis? Me gustaría, bueno, el libro aquí están ustedes, es gruesito, pero lo pueden leer como una novela. Es una novela en la que hay buenos actores, hay malos, los buenitos, los funcionarios, entonces es una novela. En una noche la pueden leer todos. Los americanos, los de este lado. Entonces, eso les recomiendo. Está bien hecha de tal manera que no van a encontrar, a pesar de que tiene numerosos cuadros cuantitativos y alguna teoría económica para los que no están en esa área específica, está muy completa, muy bien integrada la obra. Bueno, ¿cómo responde el autor a tal hipótesis? Entonces me gustaría resaltar tres aspectos. Primero, la declaración formal del objetivo, nuevamente como ejemplo para la realización y elaboración de una investigación. El autor resume el objetivo de su tesis en su propia introducción y cito sus palabras: la presente obra pretende identificar las ventajas comparativas y competitivas de las hortalizas de exportación de Sinaloa, así como los patrones tradicionales y mecanismos de su comercialización de exportación hacia Estados Unidos, evaluar los impactos del TLCAN en esta actividad y proponer alternativas de comercialización que aprovechen dicho tratado y que a la vez representen beneficios más directos para los productores sinaloenses. Concretamente, se revisarán las ventajas comparativas y competitivas que tienen los productores de Sinaloa, principalmente los del tomate, frente a los principales competidores, y se analizarán los mecanismos de comercialización que intervienen en esta compleja relación. Segundo punto, me gustaría resaltar una estructura y secuenciación bien lograda de temas que incluyen el contexto, la teoría de apoyo y la investigación empírica. Al respecto, cabe resaltar que el libro comprende 6 capítulos. Doy lecturas a sus títulos y quizás algún comentario sobre alguno de ellos. En primer lugar, tenemos el resumen del marco histórico y comercial, muy importante porque no está aislando a un problema científico de un castillo en el aire, cómo se ha desarrollado, en qué contexto del problema que él está analizando. Y ahí lo que resalta es pues, el desarrollo de México,
del desarrollo estabilizador, del desarrollo que entonces que tenemos compartido, de la petrolización del 77-82 y del modelo neoliberal que fue adaptado después de los fallidos intentos para recuperar lo que fue el modelo de sustitución de importaciones. Es bajo ese contexto que entonces se ha desarrollado. En el último modelo lo que hemos tenido es, pues para resumiendo, en realidad poco crecimiento, cero crecimiento en realidad en los últimos años. En el sexenio del presidente Fox teníamos una promesa de crecimiento de 7% anual, que no fue ni los 6 años de ese crecimiento. En el crecimiento en el periodo de Calderón, algo parecido, pero ahí se inició un gran desperdicio de recursos, con lo que llamada guerra contra el narcotráfico. Y eso por prioridades de Estados Unidos. Si todo ese dinero que se dedica a esa guerra contra el narcotráfico se hubiese y se dedicara ahora a la construcción de infraestructura, al apoyo financiero a los productores de tomate y así otras cosas, otro sería el crecimiento de México. Este año se suponía que México va a crecer como 3.6% y que ya se consideraba poquito, ¿sí?, por los problemas que ha habido de la subprime, la crisis de la eurozona y todo eso. Cada rato lo revisan y entonces con la última revisión quizás ni 1% alcancemos. No se puede así con los desperdicios de recursos que hay y la corrupción cerrada, velada y la abierta. Hace días tuvimos de los consejeros del Instituto Federal Electoral, ¿cuántos recibieron de bonos? Yo ya quisiera tener eso, no para retirarme, sino para tener fondos para la investigación. No se puede, así estamos desperdiciando recursos, no debe pasar eso. Y es falta de voluntad política y corrupción política, no solo voluntad política. Pero bueno, voy a el segundo capítulo, contexto productivo y comercial. Ahí nos detalló algunas cuestiones ya el doctor Aguilar. Análisis del comercio internacional de productos de exportaciones, el capítulo 3. Capítulo 4 es un capítulo teórico muy importante. Bueno, el anterior, que es un marco teórico integral. Después las ventajas comparativas y competitivas de la horticultura de Sinaloa. Y ahí vemos pues la falta de organización, los impactos de los aranceles, los problemas que se tienen a raíz de la organización laxa de los productores mexicanos. El quinto es ya más el impacto de la comercialización y el TLC-AN en las ventajas comparativas y competitivas. Todo lo que se podría ganar gracias al TLC, más bien el TLC-AN los deteriora. No podemos lograr aprovechar lo que es el TLC-AN. Ya de entrada el TLC-AN, que ya va a cumplir 20 años, es un tratado asimétrico. Y en la realidad las asimetrías se expresan como lo que es entonces en los problemas que hay en la exportación de las hortalizas hacia Estados Unidos, que ya también lo indicó Oscar y que les va a indicar acá también el doctor. Entonces, después tiene las conclusiones y recomendaciones, donde se consolidan las recomendaciones que ya también anotó el doctor Aguilar. Bueno, entonces, pueden ustedes ver de esta simple descripción de lo que es el índice, y no ya el contenido así real, detallado del libro, que es una obra, una cobertura integral. Cubre el problema de la exportación de hortalizas, primordialmente el tomate de Sinaloa a Estados Unidos. Retomando el capitulado, aspectos importantes que cubre el doctor Gagiola en su estudio son la importancia, ventajas, desventajas, problemas y oportunidades de la producción, exportación, comercialización y financiamiento de las hortalizas de Sinaloa. Para adentrarse en este problema multifacético, el autor presenta primero un panorama histórico y geopolítico y el contexto de la producción y comercialización de las hortalizas.
Luego procede a presentar las teorías en que fundamenta su análisis. Esto es la teoría del comercio internacional y las teorías de las ventajas competitivas y comparativas. Esto da paso a examinar precisamente estas ventajas en la horticultura de Sinaloa. Finalmente, el autor se concentra en los impactos del TLC en lo que es este problema. Lo destacado en la hipótesis y el objetivo se cumplen cabalmente solamente con lo que ya acabo de decir, pero ya leyendo como ustedes lo van a hacer, comprando el libro aquí a la salida, nada más 50 pesitos. Sí. Que traiga unos 200 libros. Precio oficial Oficial. regalado. 50 pesitos, ya es subsidiado. Entonces compren para que se pueda subsidiar a los tomates también. Entonces, en tercer lugar, bueno, entonces digo que cumple la hipótesis, pero en tercer, destacando sobre las respuestas que da el autor a la hipótesis, me gustaría dedicar su rigor y a la vez fresco enfoque de la investigación. Además de los análisis cuantitativos que ameritan los patrones de producción, exportación y comercialización de las hortalizas de Sinaloa, el autor realiza una importante investigación cualitativa que se apoya en un estudio de campo que incluye entrevistas y la observación. De hecho, cabe destacar que el doctor Héctor Gasquiola viajó por la ruta de exportación por tren y por trailers, reconociendo los nudos y deficiencias en el transporte, almacenamiento, exigencias y comportamientos de los brokers y chaves anuales que enfrentan las hortalizas de exportación a su paso por las fronteras, a los lugares de almacenamiento y posterior distribución en los mercados del noreste de Estados Unidos. Resalto esta estrategia de investigación porque, aunque es practicada con cierta frecuencia por los sociólogos en México, es una estrategia poco utilizada por los economistas en México. De ahí que, por tal estrategia, el doctor Gasquiola también merece el calificativo de antropólogo social. Bueno, pero es una herramienta importantísima que se debe hacer. Mucho ha cambiado la investigación y usan modelos matemáticos, ya que me mareaste con tantas ocupaciones. Aquí estaba el compañero René Pérez, que era dedicado a esto. Pero aquí están complementando lo cuantitativo, ahí está. Allá está. Está escondido. Está escondido. Bueno, entonces, en cuarto lugar, entonces, en cuanto a la prueba de la hipótesis, me gustaría resaltar algunos aspectos nuevos que cubre el problema de la exportación de hortalizas, primordialmente el tomate de Sinaloa a Estados Unidos. Retomando el capitulado, aspectos importantes que cubre el doctor Gasquiola en su estudio son la importancia y problemas de producción, exportación, comercialización y financiamiento. Su cobertura, sin embargo, es más amplia y profunda a la presentada en la primera edición de su libro. En este respecto, vale en primer lugar aclarar que la tradicional calificación de la segunda edición como corregida y aumentada es incorrecta. Realmente no hay errores en la primera edición. En la nueva edición hay temas nuevos debido al cambio de circunstancias y que son analizados con acierto, integrados al tratamiento original del tema. Tampoco la segunda edición es una simple ampliación debido a la cobertura de más años. Como acabo de anotar, se han identificado nuevos problemas y se los analiza con acierto. Y en total, muchas veces, yo enfatizo porque muchas veces algunos autores dicen obra corregida y aumentada y en realidad es una reimpresión. Esta no es una reimpresión, es en parte una nueva obra. Actualiza ciertos datos, los analiza y analiza otros problemas y tiene otro enfoque y más de lo que ya he dicho. Entonces, aprovechando la excelente presentación del libro elaborado por el doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz, me place compartir con ustedes los nuevos aspectos integrados en la nueva edición del libro que hoy presentamos. Un primer aspecto se refiere a la identificación y análisis de la participación de los productores canadienses en la exportación de tomate
al noreste de Estados Unidos. La importación de Estados Unidos del tomate canadiense representaba solo del 2 al 4% de las importaciones de dicho país hace tan poco como es la década de los 1990. En la actualidad, como nos revela el doctor Gagiola, ya alcanzan 17% y tienden a crecer. Pero sobre este punto hay que recalcar que es por su cercanía al mercado del noreste de Estados Unidos, las tecnologías que usan, bueno, y todo lo demás. Pero entonces es una amenaza que hay que reconocer y recordar. Canadá es también socio del TLCAN, pero tiene igual tratamiento que México. Ya de entrada podemos decir que no. Pues si hay una competencia entre el tomate de Sinaloa y el tomate de Canadá, Estados Unidos en sus políticas y en sus quehaceres aduanales y todo lo demás va a dar preferencia al tomate de Canadá. ¿Sí? Entonces sí hay que tomar en cuenta eso. Si no se toman medidas adecuadas para fomentar la producción y si no se destraban las restricciones y ineficiencias de la comercialización y si no se formulan políticas para aprovechar el TLCAN, Canadá podría desplazar a Sinaloa en la exportación de tomates a Estados Unidos. Es una lección del pasado. Bueno, eso es por lo que acabo de decir. Una lección del pasado y del presente debemos tener en cuenta. En la década de los 50 y los 60, México y Latinoamérica contaban con niveles de desarrollo más altos que los países del suroeste asiático, por ejemplo Corea. Desde hace 2 décadas la situación se ha revertido. Latinoamérica está por debajo de los niveles de desarrollo de los países de dicha área y la brecha económica entre México, Latinoamérica y estos países se incrementa día con día. Reportando esta visión, también hay que recordar que para Estados Unidos, México era su principal fuente de importaciones, a veces disputando dicho lugar con Canadá. En la actualidad ya sabemos que China es el principal país proveedor de las importaciones de Estados Unidos. Aún más, incluso China es actualmente un importante proveedor de importaciones para México, incluyendo productos tradicionales como son chile, tomate, hortalizas en general, que entonces estamos comiendo todos los días. Entonces, Comemos en chino. Comemos en chino. Y por eso son problemas que tenemos que reconocer, que a nivel hemisférico pues, nos afecta, pero a nivel mundial, con lo de la globalización, debemos aprovechar el TLCAN y debemos aprovechar la globalización y no lo estamos haciendo. Hay gran desperdicio de recursos y mucha corrupción. Bueno, un segundo aspecto nuevo en la edición del libro y aprovechando la presentación del doctor Miguel Ángel Vázquez es la ciclicidad de la producción de hortalizas tales como la cebolla, chile, pepino y tomate rojo y verde. Sinaloa deriva sus ventajas competitivas de esta ciclicidad durante el ciclo de otoño, invierno y uso de tecnologías avanzadas. Lo cito porque es un aspecto nuevo analizado en esta nueva edición del libro. Relacionado con lo anterior, hay un tercer aspecto nuevo en el libro de Héctor Gagiola, la identificación y análisis de la contraciclicidad en la producción de hortalizas en Sinaloa para poder ofertar a los mercados en función de los ciclos de producción en otros lugares, en particular Florida, de donde proviene la principal competencia para el tomate sinaloense. ¿Se ha servido tomate de Florida, doctor? Sí. ¿Cómo está el sabor? Muy malo. Muy malo, ¿verdad? Bueno, entonces, así la ciclicidad y contraciclicidad son 2 factores importantes para sobreponer la competencia y abrir nichos de exportación para las hortalizas de Sinaloa, sobreponiendo muchas veces las paradójicas estipulaciones del TLCAN. Gran parte de estos análisis se deben a las conceptualizaciones y categorizaciones creadas por el autor.
Como bien lo indica el doctor Vázquez Ruiz, los conceptos de ventaja comparativa revelada y gobernanza jerárquica de la cadena hortícola de valor Sinaloa, Estados Unidos, son dos conceptualizaciones importantes para el análisis de la problemática del tomate y la búsqueda de soluciones al respecto. Aquí es importante resaltar porque es creación de nuevos conceptos económicos para aprovechar para el análisis. Entonces, brevemente, la ventaja comparativa revelada se refiere a un indicador para medir la ventaja comparativa de un producto, sea por ejemplo el tomate, con base al crecimiento y diferencia de los precios relativos. En cuanto a la gobernanza jerárquica, este concepto se refiere a las circunstancias de cada eslabón de las cadenas productivas y así poder identificar dónde se puede intervenir para eliminar restricciones que inhiben el circuito de producción, comercialización y exportación del tomate sinaloense a Estados Unidos. Volviendo a la presentación con el enfoque metodológico, para concluir, debemos recordar el alcance e intención de la investigación en las ciencias sociales. Personalmente, me gusta resumirles en 4 preguntas: ¿qué?, ¿por qué?, ¿cómo?, y ¿para qué? El qué se refiere al objeto de estudio, el por qué al planteamiento del problema y su importancia y justificación, el cómo comprende el marco teórico, metodológico, incluyendo los aspectos institucionales, si viene al caso emplearlos para el análisis. Finalmente, el para qué se refiere a las propuestas, sugerencias que se deben hacer para solucionar las múltiples aristas de un problema, tomando como punto de partida los análisis precedentes. Este es el cumplimiento y objetivo de la comprobación científica de la hipótesis. En este sentido, los cuidadosos y sistemáticos y profundos análisis de Héctor Gagiola, presenta en 5 capítulos, sirven para que el capítulo 6 presenten las conclusiones y recomendaciones. La primera recomendación que hay que rescatar es la de agrupar a los productores sinaloenses de una sola empresa distribuidora que pueda confrontar debidamente el monopolio de los compradores y brokers que imponen los precios de compra a los productos sinaloenses. La segunda propuesta, no hecha en la primera edición del libro, es muy importante. Se propone la construcción de estaciones multimodales de ferrocarril para recibir, almacenar las hortalizas de exportación, al construirse en centros de recepción, distribución y de los contenedores de hortalizas llenos o vacías, y estos centros, como ya lo indicó el doctor Aguilar, estarían ubicados en Culiacán, Sinaloa, y en Río Rico, Arizona. Hay otros puntos que naturalmente se debe cubrir el doctor y todos ustedes, investigadores de Sinaloa y de México, para complementar los hallazgos del doctor Gagiola. Nos presenta pues un panorama importante, responde a varios problemas, abre nuevas preguntas de investigación y por lo tanto entonces hay que tomar en cuenta esto para desarrollar. Pero quiero terminar con lo que comencé, que veo grandes avances en la educación superior aquí en Sinaloa, en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y un ejemplo de este libro. Pero una cosa que estoy poniendo aquí, que lo voy a hacer oralmente, esta es una obra importante para que haya un mayor acercamiento de la Universidad de Sinaloa con científicos de otras universidades. Deben difundir más esta obra y este tipo de obras. A nivel nacional, con el apoyo del CONACYT, con el apoyo del Centro de Investigación de Sinaloa, se deben organizar más ferias y ferias restantes de libros científicos universitarios. Esta obra lo llegué a conocer, digamos, a tiempo, porque el doctor me dio a presentar los cuantos de los investigadores de México. A pesar que hay redes
de investigación que el doctor mismo ha impulsado, redes de investigación en esta área, es necesario que estas obras se conozcan más, no solo en términos científicos, sino porque dan la respuesta a problemas que los gobiernos federal y estatales deben tomar para las políticas económicas que necesitan. Esta es una sugerencia y creo que es importante. La movilidad estudiantil, la movilidad de los investigadores y la movilidad de la obra comunitaria. Muchas gracias. Bueno, nada más para seguir con el protocolo, en realidad pues toca el turno al doctor Juan de Dios Porquillo. Le agradecemos su presencia. Él es el líder del cuerpo académico de Economía y Desarrollo Regional, es el coordinador del posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y finalmente profesor e investigador de nuestra facultad. Reiterando el agradecimiento por haber integrado este evento, pues deseamos el uso de los gracias. Bueno, finalmente me integré a este evento tardíamente y desde luego eso implica que de alguna manera vamos a perder algunos detalles en relación a la lectura. Sin embargo, creo que el doctor Edgar Ortiz ha hecho muy buena síntesis de todo el trabajo. Yo coincido con él. En realidad esta no es una segunda edición de un trabajo ya hecho, tampoco es una actualización, es algo más. En este sentido se trata de un nuevo trabajo que en buena medida asume como insumo la edición anterior, y desde luego hay una problematización del sector hortícola nacional y de Sinaloa en un intento de actualizar, acercarse a las nuevas temáticas, a las nuevas conceptualizaciones teóricas y a las nuevas herramientas también. Entonces, en ese sentido, yo creo que el trabajo es recomendable porque da una visión completa, me parece, una visión integrada del sector de hortalizas del país, pero en particular en Sinaloa, que de alguna manera ejerce un liderazgo, si quieren, declinante, pero que todavía Sinaloa tiene un papel muy relevante en la horticultura del país, en las exportaciones de hortalizas del país, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el trabajo es recomendable. Desde luego no significa, finalmente es un trabajo extenso, no significa que agote todos los temas, pero de una lectura de este texto ustedes pueden desprender temáticas que requieren mayor profundización. Por ejemplo, un elemento, aunque Gaggiola incorpora este tema de las cadenas globales de valor, pero en la medida en que él pone el acento en la comercialización, digamos, su acento está de las distribuidoras hacia el productor, digamos, ese sería el enfoque, pero queda una parte que es muy importante, que actualmente de alguna manera tiene liderazgo en la cadena, que es la parte de los supermercados. Los supermercados están adquiriendo un papel relevante y los supermercados de alguna manera están expresando los cambios en las tendencias de consumo. En general, en el tiempo en que inició esta investigación el doctor Gaggiola, cuando hizo su tesis de doctorado, la relación el liderazgo estaba en las distribuidoras con relación a los productores, y había un conflicto en términos de trato entre ambas partes. Actualmente, en realidad, la parte relevante son cada vez más los supermercados, y de alguna manera significa que en términos de nodos dentro de la cadena, esta parte de los distribuidores se debilita, ¿no? Claro, aquí el problema es que ahora el supermercado representa
digamos, para llegar al consumidor final, los productores necesitan al supermercado, pero por otra parte el poder del supermercado es mucho más fuerte con relación a la parte de producción. Esta es una parte donde, digamos, importante, que es parte del problema de investigación. Recientemente la doctora María Lidia López Barraza presentó un texto con relación a este punto, poniendo precisamente la atención a los supermercados. Gagiola lo incorpora en su trabajo y lo deja presente, lo deja anotado, pero todavía su acento, digamos, está hasta la parte de las distribuidoras. Y de alguna manera en la medida en que su trabajo es sobre comercialización, está pensando en los márgenes de comercialización, es decir, lo que paga el consumidor final y lo que recibe el productor. Y el problema aquí es que la parte de lo que recibe el productor en relación a lo que paga el consumidor es cada vez más amplio. Lo cual de alguna manera está implicando ya un problema, ¿no? Uno puede considerar esto justo o injusto, pero en general lo que está diciendo es que digamos, el productor, si quiere apropiarse de si quiere obtener un mayor margen dentro de esa cadena, pues lo que tendría que poner más atención en los otros eslabones de la cadena y cómo reduce la parte de los nodos de esa cadena para ganar eficiencia entre la parte de producción y el consumidor final. Desde luego, esta es una parte que me parece que Gagiola no había abordado antes, ahora lo aborda. Me parece que es un aspecto importante. Desde luego, la parte esta de construcción de la visión completa del sector agrícola me parece que es muy importante. Aquí está viendo en el contexto nacional, está viendo en un contexto internacional, pero está viendo la parte nacional, y en la parte nacional desde luego está viendo también a Sinaloa. Digamos, Sinaloa está perdiendo en las exportaciones, peso en las exportaciones nacionales de hortalizas. La parte de las exportaciones nacionales de hortalizas ha sido muy dinámica hacia el mercado de Estados Unidos, pero Sinaloa no ha reflejado ese mismo dinamismo. En realidad, la discusión con respecto al Telecán tiene que ver precisamente con esa idea, es decir, las expectativas anunciadas para Sinaloa a partir de la firma del Telecán en realidad no se cumplen. De alguna manera, más bien los pronósticos pesimistas en el sentido de que las exportaciones de Sinaloa no iban a crecer significativamente hacia sus mercados tradicionales, esa es la parte que se cumple. Sin embargo, las exportaciones nacionales, ustedes saben, han seguido la información, pues han sido bastante dinámicas. Lo que en términos relativos significa que la parte que aporta de Sinaloa en las exportaciones nacionales pues ha venido disminuyendo. Ahora, ese es un proceso muy paradójico, porque resulta que en el periodo del Telecán, no es por el Telecán sino desde antes, había un proceso de renovación de la horticultura de Sinaloa y de cambio en los procesos en la horticultura, que implicaban desde luego no solamente la adopción de una nueva semilla, sino también de todo un nuevo paquete tecnológico. Lo que vamos a encontrar es que la agricultura se vuelve más eficiente en el lado de la producción, pero aún así no hay dinamismo por el lado de los mercados, lo cual de alguna manera está diciendo que la demanda no ha sido suficiente dinámica en relación a la capacidad de oferta que han desarrollado los productores de Sinaloa. Desde luego, esto tiene, de alguna manera nos está diciendo que hay cuellos de botella que el productor no ha podido resolver en relación a los mercados o en cómo hacer que, si ha desarrollado su capacidad de oferta, los mercados se amplíen más. Desde luego ahí salen un conjunto de iniciativas, algunas de las cuales tienen que ver con logística y tienen que ver con transporte y tienen que ver con infraestructura. De ahí
la discusión en torno al ferrocarril, en torno al problema de entrada a la frontera de Estados Unidos, el problema del transporte por carretera, y desde luego cómo romper, digamos, con la dependencia respecto a Nogales a través de tener otros esquemas de distribución en Estados Unidos. Entonces, esta es la problemática actual de la horticultura. Héctor la está incorporando en este texto, lo está metiendo a la discusión y me parece que es importante. Desde luego, si ustedes piensan en el periodo de reforma económica, ocurrió un proceso de privatización del ferrocarril. La expectativa es que esta iba a ser una vía de transporte importante para la horticultura. No ocurrió así, se volvió cada vez menos importante. La explicación de alguna manera tiene que ver con problemas de coordinación, y aquí nos estamos encontrando que un problema de competitividad de la horticultura tiene que ver precisamente con problemas de coordinación no resueltos entre el gobierno, entre las empresas que son importantes para la comercialización de hortalizas y entre los mismos productores. Desde luego, este es un aspecto importante, no es que desarrolle el concepto de coordinación Gagiola en su texto, pero está implícita en su discusión. No hay un problema de falla en los mecanismos de coordinación. No es lo mismo cuando el gobierno es propietario de una empresa de ferrocarril, por ejemplo, que puede forzar un acuerdo entre productores y empresa y puede hacer las inversiones, cuando la empresa es privada y los productores pueden aceptar un proyecto de ferrocarriles, pero las inversiones no se realizan, o la empresa no quiere realizar las inversiones porque a lo mejor los productores no cumplen con un acuerdo y hacen que su inversión no sea rentable. Entonces eso finalmente crea un cuello de botella en términos de eficiencia dentro de la cadena y dentro de la competitividad de los productores. Entonces, estas son las temáticas que de alguna manera están presentes en el texto. Desde luego, pues es un trabajo interesante, no está exento de problemas. Ustedes pueden tener desacuerdos con muchos de sus planteamientos, pero finalmente es un buen texto, es un buen texto para consulta, para recomendar, y pues solamente me queda más que felicitar al doctor Gagiola por este trabajo que nos entrega. Pues, gracias. Bueno, para continuar, vamos a hacerle el uso de la voz al doctor Héctor Gagiola para que redondee algunos comentarios acerca de las distintas expresiones que se han recibido de su trabajo, y creo que en estos términos cerraríamos este evento. Les pedimos a todos que nos sigan acompañando. Adelante. Bueno, pues yo creo que en esta ocasión para mí resulta muy importante agradecer al director de la facultad, el doctor Gerardo López Cervantes, por los apoyos que se me dieron para que este evento pudiese ser posible, y de esa manera poder dar a conocer este esfuerzo investigativo. Y por supuesto que debo de decir que, y lo digo sinceramente, que este es un día de los más felices que tengo, porque finalmente he culminado con algo que ha sido mi obsesión, pero la obsesión se debe a que estoy verdaderamente convencido de que la actividad hortícola debe de ser manejada de una manera más responsable, más organizada, porque efectivamente tiene muchos enemigos, muchos competidores que son reales. Ahí está Canadá, que está avanzando mucho, y también cualquier rato, si hay
cambio de actitud en cuanto al bloqueo de Estados Unidos, también vamos a tener problemas. Entonces, en realidad aquí tenemos también que ser más conscientes de que la actividad debe de tener una muy buena coordinación con relación a toda la logística que en ella se necesita echar a andar, porque precisamente ahí está el gran problema, en la logística, pero también en la organización de los productores. Es una actitud muy individualista la que se sigue en esta actividad. Esto está derivando a que sean cada vez más vulnerables de frente a la embestida proteccionista que se da a los productores de Florida, quienes continuamente patalean ante una situación en donde ellos se ven avasallados por la horticultura sinaloense. Ellos inmediatamente piden a papá gobierno que los auxilie, y este papá gobierno empieza a decir que definitivamente hay que decir que está enfermo el producto, por ejemplo el producto hortícola, que están atacando con medidas que están situados en el dumping, es decir, vendiendo por abajo del costo de producción los sinaloenses, y con esto decirles que vendan por un precio mínimo, no pueden vender a un precio más bajo porque pues si lo hacen les van a quitar el mercado. Entonces siempre han estado en una actitud proteccionista. Por esa razón es que es importante que ahora que está un monopolio como comprador, en este caso las cadenas, antes estaban más que nada los brokers, que sí le hacían mucho daño por las altas comisiones que cobraban para venderles a los horticultores sinaloenses. Hoy están el monopolio de las cadenas, que esconden el producto cuando lo compran y luego lo sacan a sus anaqueles ya cuando le pueden fijar un precio mejor. Entonces aquí es importante, por tanto, que frente a un cartel, que no es un cartel de las drogas, sí se establezca un cartel de productores hortícolas para que enfrenten un mercado que está cooptado por este monopolio de los supermercados de la Unión Americana, quienes succionan muchas de las utilidades de sus productores. Bueno, no quisiera yo ocupar más de su atención, pero sí decir que pues estoy, lo dije desde hace rato, en un día de los más felices de mi vida, porque pues aquí en el presente pues tengo amigos que me están auxiliando en el comentario. En este caso agradezco mucho a Oscar Aguilar, agradezco a Juan Trujillo y la conducción de mi hermano Norberto, pero sobre todo quiero agradecer infinitamente el esfuerzo que está haciendo el doctor Edgar Ortiz y la deferencia que tuvo de venir desde tan lejos, ¿no? Para de nuevo pues darme consejos y pues yo poder seguir en la investigación independientemente de que ya esté jubilado, ¿no? En realidad yo no quiero dejar esta actividad, de alguna manera voy a seguir en ella. También estoy feliz porque aquí está mi familia, quien me ha fortalecido en toda mi labor. Gracias Carmen, gracias Carmen Andrea, gracias José Luis, gracias cuñada, y gracias Norberto. Aquí son mi familia, ¿no? Y también quiero agradecer la presencia, por supuesto, de mi gran amigo Bernardo Riveros Acosta, a quien inclusive le debo un enorme favor. Yo aquí públicamente digo, se trata de un excelente hombre al cual yo acudí en su oportunidad cuando él era presidente municipal de Mocorito, y me extendió la mano mandándome a trabajar con José Luis Leizo Castro. Él me abrió el camino, y pues le pido
verdaderamente un aplauso por también pues doy las gracias por la presencia de aquí del señor Mercado, que es nuestro coordinador general de direcciones en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Doy las gracias a mi yerno Sánchez Parra, a mis compadres, a mi gran amigo Carlos Calderón Viedas, y en fin, doy las gracias a todos los alumnos que todavía aquí quedan, a mi gran amigo Adán, a mi amigo, gran amigo Adán Astorga, el amigo Morgan, su hijo, y en fin, en realidad pues aquí todos vienen por una razón, muchas de las veces por solidaridad con el amigo. Espero que con ese pretexto realmente se hayan ido con un conocimiento y con una convicción de que efectivamente tendrán que leer este libro, aunque no lo vayan a entender de manera muy clara, porque algunos no sean de la profesión de economía, ¿no? Pero yo lo escribí con una idea de que lo entendieran la mayoría, y pues espero que efectivamente pueda ser benéfico. Y pues estoy también contento porque aquí precisamente en este edificio pues yo trabajé aquí como director, y se construyeron en aquel tiempo este auditorio, el centro de cómputo, el departamento de planeación durante mi gestión. Así es de que estoy muy contento porque estoy en una situación en donde he sido productivo y que sigo siendo productivo ahora en el terreno investigativo. A Fernando se me escapaba, Fernando González, mi gran amigo. En fin, si es que no veo otros amigos, mi comadre, sí, también, Concepción Solís. Y bueno, la verdad, pues muchas gracias, y pues que Dios los bendiga. Gracias. Bueno, con estas palabras creo que concluimos esta presentación del libro. Dejamos pendiente el tema de las preguntas y respuestas que a veces se acostumbran, porque en realidad creo que el tiempo que hemos invertido ha sido enriquecedor, esclarecedor en algún sentido los comentarios que han hecho los comentaristas, y agradeciendo el apoyo y la instrucción de nuestro director, el doctor Gerardo López Cervantes. Felicitar a los comentaristas y felicitar a todos ustedes por su comprensión y apoyo y presencia. Y pues a la salida está el libro, reiterar el precio, es oficial por la presentación, 50 pesos, y además unos bocadillos que podamos degustar a la salida. Muchas gracias, felicidades.